Hermanos, Dios bendiga la iglesia en todos los lugares, la iglesia de Dios en todos los lugares. Y esperando, ¿verdad?, que donde quiera que llegan estas pláticas, estas recomendaciones, estos estudios, pues sean de mucho provecho para todos. Por ejemplo, la lección en esta mañana se basa en actitudes de rebeldía, contraproducentes, que solamente llevan a la destrucción, y estas actitudes pues son tomadas de enseñanzas muy tempranas allá desde la antigüedad, muy tempranas allá de antes del diluvio. Y el Señor pues ya había recomendado que pues, los hijos de Dios, los descendientes de Adán, pues que no se mezclaran con pueblos que tuvieran este tipo de costumbres, donde hubiera hechiceras, brujas y paganismos que eran manifestados de muchas maneras, y pues casi todo era adoración a espíritus contrarios. Pero lo bueno es que también desde siempre, otra vez, siempre hubo una enseñanza de parte de Dios. Y esta mañana es de lo que quiero comentar un poquito acerca de la sana doctrina. Y la Escritura habla de la sana doctrina, y el apóstol Pablo es el que insiste mucho en ser retenedores de la sana doctrina. Y principalmente en los libros o en las cartas dirigidas a Timoteo o a Tito, ahí él siempre les recomienda que hablen siempre lo que conviene a la sana doctrina. No nada más dice doctrina, sino dice sana. Y algo sano es como una medicina adecuada, como un alimento sano que buscamos siempre para que beneficie nuestra salud, nuestros cuerpos, que nos dé energía, que nos puede dar un alimento sano, hablando en lo físico, y también en lo intelectual. Pues si tenemos un cuerpo sano, vamos a tener una mente sana, o si tenemos una mente sana, como dice, cuerpo sano en mente sana, o viceversa. Entonces, hablando ya en el espíritu de la persona, en la mente de la persona, en lo moral, en lo espiritual, pues también tenemos que alimentarnos de una enseñanza sana. Y allá hablándole a Tito, dice en Tito 2:1, dice: empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Habla lo que conviene a la sana doctrina. Y luego en el capítulo 1, el verso 9, dice: retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina,
para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Otra vez, una doctrina sana es algo que también nos va a dar energía y salud a nuestro espíritu. ¿Y por qué tenemos que alimentar nuestro espíritu con algo sano? Otra vez vimos la experiencia que tuvo Saúl en esta lección que acabamos de ver, y todos podemos darnos cuenta que aquella doctrina que siguió él, pues no era sana. No fue sana porque al final, en lugar de alimentar su espíritu para vida, pues lo alimentó para una autodestrucción. Entonces vemos la diferencia y nosotros debemos siempre ubicarnos y basarnos y estar aprendiendo, alimentándonos de algo sano, para que así mismo nosotros podamos tener una actitud sana, actuar como Dios quiere. Una doctrina sana produce un corazón limpio, sin cuestiones, sin amarguras, sin rencores. Si analizamos qué es un corazón limpio, ¿qué tanto podríamos decir que puede contener un corazón limpio? Vamos a decir, no lleno de colesterol, como físicamente luego se habla, ¿verdad? Sino aquí hablando de algo que no esté bien en el sentido espiritual. Otra vez, si tenemos algo sano y nos estamos alimentando de una enseñanza sana, porque doctrina quiere decir enseñanza, entonces vamos a tener un corazón sano, otra vez sin rencores, sin amarguras, una mente sana, sin pretensiones vanas o sin miedos, como Saúl tenía miedo. Vamos a tener una buena conciencia y vamos a tener una fe pura o sincera, no fingida. Porque si nosotros queremos de verdad tener una fe real, pues tenemos que estudiar y alimentarnos de una enseñanza sana o doctrina sana. Así como luego buscamos lo mejor otra vez para nuestra vida física y andamos buscando los alimentos más sanos, así también en el sentido espiritual debemos buscar lo más sano. Una doctrina sana también mantiene otra vez un espíritu o una mente sana o ubicada en la realidad, en la verdad. Y también nos ubica en el sentido correcto de la vida. ¿Para qué queremos esta vida? ¿Para qué Dios nos dio esta oportunidad de vida? Entonces, cuando hay una enseñanza pura o sana, estamos bien ubicados. ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida, por decir? ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? ¿Para qué Dios nos dio la vida? ¿Para echarla a perder y destruirnos nosotros mismos? Como mucha gente se destruye a sí misma, y de muchas maneras, no hablando solamente de
vicios materiales, drogas, no, sino que también a veces depende mucho de la manera de pensar, de la manera de mirar las cosas, y cuando no lo hacemos de una manera razonable, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces creamos en nosotros mismos otra vez odios, rencores, malas ideas, malas intenciones, que nos lleva a una destrucción. El Señor vino a traernos una enseñanza o una medicina, algo sano para curarnos del pecado y de la muerte. Entonces, otra vez el apóstol Pablo habla de esta doctrina o enseñanza como de algo sano, algo que nos limpia, algo que nos va a mantener en un estado agradable, de paz. Y él dice en 2 de Timoteo capítulo 3, los versos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y si en iglesia nosotros decimos que estudiamos y que somos, ¿verdad?, hijos de Dios y que somos de la iglesia de Dios, y hemos estudiado esta doctrina sana, en la iglesia solamente debe haber una perfección en el sentido de convivencia, en el sentido de sociabilidad, en el sentido de poder condescender unos con otros, de que no hubiera ningún tipo de situaciones negativas o erróneas, porque esta es una enseñanza sana y que es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Y dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Estos consejos del apóstol Pablo son muy importantes. Son muy importantes, y digo porque son muy necesarios. Porque la iglesia en nuestros días, hablando en general, para toda la iglesia, en todos los lugares donde se encuentren, la iglesia debe estar en un estado perfecto, ya que nos dedicamos a estudiar esta doctrina sana, o nos alimentamos de esto que es sano. Y luego dice: si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena o sana doctrina, la cual has alcanzado. Esto lo dice en 1 de Timoteo 4, del 6 en adelante, y dice: si esto propusieres a los hermanos, esto es lo que debemos proponer a los hermanos, a todos, no nada más aquí, en todos los lugares. Y no solamente decirles lo que dice el verso, sino tratar de ejercerlo, de instituirlo. Porque dice, debemos de instituir en justicia. ¿Qué es justo? Por ejemplo, si sabemos de nuestros hermanos que están enfermos, de nuestras hermanas, de nuestras hermanitas, ¿qué nos enseña esto a hacer? A pedir por ellos, ¿verdad? A ayudarles, a orar, a
juntar una cooperación para ayudarles, para que ellos miren que no están solos. Es algo bueno, es algo justo. Por eso dice, para instituir en justicia. Y luego dice, para corregir. ¿Y cómo debemos corregir? Pues en amor. Dan muchos consejos la palabra de cómo corregir. Dice, para enseñar, para redarguir. Redarguir es como poner todas las cosas de una manera correcta para que todo lleve a una finalidad o a un resultado bueno. Muchos de nosotros hemos sido criados en la fe. Sin embargo, no todos los que hemos sido criados en la fe desde niños estamos en la fe. Dice, si esto propusieres a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena y sana doctrina. Nosotros estamos siendo criados pues con un alimento sano. ¿Se imaginan si a un niño, a un bebito, a los niños los criaran con alimentos que los dañan? Pues entonces no crecerían con salud, saludables, con energía, fortalecidos, o con una mente sana para ir a estudiar a las escuelas. Pues hermanos, lo mismo es en el sentido espiritual, en el sentido moral. Y esto es lo que debemos proponer a los hermanos. Dice, entonces serás buen ministro de Jesucristo. Y aquí no le habla nada más a determinadas personas, a todos. Todos tenemos que ser buenos ministros de Jesucristo y ejercer las palabras de la fe y de la sana doctrina. Dice, la cual has alcanzado. Nosotros hemos alcanzado un conocimiento de algo sano, para vivir sanos, tanto físicamente como espiritualmente, ¿verdad? Y luego dice, le sigue diciendo a Timoteo, en 2 de Timoteo, los capítulo 1, versos 13 y 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. La sana doctrina, que es un alimento que ingerimos, y luego dice, guarda el buen depósito, guárdalo y cuídalo, que te energice, que te ayude, úsalo. Y después viene como una amonestación en el capítulo 6, 1 Timoteo 6, a partir del verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Dice, apártate de los tales. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Miren, aquí el apóstol está como tratando, aparte de que está dando un sermón, está tratando de hacer una diferencia entre lo sano y lo que no es sano. Por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas. ¿Qué le pasó a Saúl? Enloqueció. Y no nada más él, hay muchos testimonios en la Biblia de muchos personajes que se confundieron, que siguieron no sanas doctrinas, sino doctrinas contaminadas o algún alimento contaminado, y pues es lo que prefirieron, les gustó más eso y actuaron de esta manera. Empezaron con contiendas, con cuestiones, con envidias, con pleitos, con maledicencias. Y mi pregunta es, digo, ¿y nosotros para qué querríamos estar peleando? ¿O estar en contiendas? ¿Acaso no hay una frase muy común que dice, hablando se entiende la gente? ¿Acaso no tenemos la capacidad para platicar y conversar y ponernos de acuerdo unos con los más si tenemos el Espíritu del Señor? Pues más, ¿verdad? Y habla de, como que ya luego él lo canaliza todo hacia la piedad. ¿Qué es tener piedad? El Señor tuvo piedad de nosotros, Dios tiene piedad de nosotros. Y nosotros debemos practicar la piedad. Porque al final, ¿de qué nos sirve querer tener más que otros o ser más que otros o exaltarnos? Estoy tratando de decir más que otros. Si al final él dice aquí que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Y así el apóstol, él sigue hablando de la piedad, dice, sigue la justicia. Si ustedes leen estos versos o este capítulo, 1 Timoteo 6, del 3 al verso 12, van a hablar que el apóstol aconseja, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Otra vez, ¿para qué es? ¿Cuál es la finalidad de una sana doctrina o de una enseñanza? Pues una de las finalidades es que podamos visualizar para qué Dios nos dio la vida. Para poder visualizar que hay una vida eterna. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Esta doctrina sana no nos va a indicar un camino errado que nos va a llevar a un pozo, a un abismo sin fondo. Porque eso es destrucción y muerte perpetua. Sin embargo, esta doctrina nos habla, dice, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla buena la que peleamos por estar siendo bien alimentados de una enseñanza sana y de practicarla y demostrar que estamos siendo nutridos precisamente por un alimento sano. Porque no podemos decir somos iglesia de Dios o somos un grupo de Dios o somos un grupo que estudiamos la palabra de Dios si en medio de las iglesias pudiera haber celos o contiendas, disensiones, o tratando de
exaltarse unos más que otros. ¿Cómo dijo el Señor, o cómo dice la palabra? Dice, al que se exaltare, ¿qué dice que Dios le va a hacer? Dios lo va a humillar. Y al que se humillare, Dios lo va a exaltar. Pero no uno mismo, sino Él, porque Él es el que conoce y sabe. El apóstol Juan dice en 2 de Juan 1:9, dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo. Ahora les pregunto, ¿la doctrina de Cristo será sana o estará contaminada para enfermarnos? Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre. El tal tiene al Padre y al Hijo. Entonces, hay una gran diferencia y hay algo muy importante, hermanos, en mirar estas palabras de la Biblia que escribió el apóstol Pablo en estas epístolas, en estas recomendaciones que le dio a Timoteo y que le dio a Tito. Ellos eran jóvenes y como jóvenes Él los aconsejó como un padre y siempre les habló y les dijo de la sana doctrina. Empero tú habla lo que conviene, dice, a la sana doctrina. Si cada uno de los miembros de la iglesia, todos en todos los lugares, habláramos y tuviéramos, más bien practicáramos, realmente entendiéramos qué es la sana doctrina, también produciríamos salud en medio de la iglesia, salud en muchos sentidos. Pero principalmente, otra vez, entenderíamos varias de las finalidades de esta palabra de Dios, de este evangelio, de esta doctrina o enseñanza, entre las cuales pues la máxima verdad es llegar a obtener la vida eterna. Porque al final, hermanos, ahorita somos, mañana no somos, y como mañana no somos, pues entonces este cuerpo se va a deshacer, tenemos que buscar otro que nunca se destruya, y eso es lo que vino a enseñar el Hijo de Dios. Y para poder lograrlo, tenemos que seguir todas estas recomendaciones de esta enseñanza, de la cual debemos estar alimentándonos siempre. Si leemos la Biblia entre semana, pues nos estamos alimentando de algo bueno y vamos a sentirnos energizados, así como alguien que físicamente se cuida en muchos aspectos. Se siente bien, se siente energizado y lo proyecta y lo transmite y hace que otras personas se sientan igual, los ayuda. Entonces también en el sentido de espiritual, en el sentido de la iglesia, si estamos alimentándonos otra vez en la semana, de una manera, de otra, oramos, le pedimos a Dios, leemos las Escrituras, estudiamos, entonces todo eso nos va a ayudar a que nuestra mente se aclare. Si estamos en alguna manera confundidos o errados o estamos siendo rebeldes en algo, ahí este alimento sano nos va a ir aliviando
nos va a ir aliviando y nos va a ir quitando enfermedades, como decía al principio, malas intenciones, rencores, odios, rebeldías. Y entonces nuestra mente se va a aclarar y la luz de Dios nos va a alumbrar más. Y bajo esa premisa, entonces sí vamos a actuar en medio del pueblo de Dios y la iglesia de Dios, todos vamos a aprovechar. Y se van a ir todos esos espíritus de error o de confusión que pudiera haber o que pudieran estar estorbando en la obra, y entonces sí la obra va a crecer. Porque vamos a ir a otras gentes y las vamos a influenciar, o les vamos a convidar de nuestro alimento, ¿verdad? Y ellos también van a fortalecerse y van a cambiar. A veces vemos la Escritura, los capítulos de la Escritura, y como estos de Timoteo, de Tito, estas epístolas de consejos, de muchos consejos, son realidades que debemos darles su lugar y su importancia, y no dejarlas pasar así nomás. Entonces, hermanos, analizando un poquito, solamente traer esto, ¿verdad?, como algo que es muy importante para todos en la iglesia, y seguir lo que dijo aquí el apóstol. Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Y si vamos a hablar de la sana doctrina o de un alimento sano, pues debemos ser hasta como doctores en el sentido espiritual, para poder recomendarle a alguien: mira, esto es bueno, esto. Y ser retenedores, dice, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Exhortar con sana doctrina. ¿Qué querrá decir eso? Exhortar con la verdad, pero también con paciencia. Saber cómo. Y a los que no, dice déjalos. A los que no, ya no, dice, pues dejarlos, ya no hay más que hacer. Entonces, el consejo esta mañana es voltear a mirar un poquito de estas epístolas que escribió el apóstol Pablo a Tito, a Timoteo, darles la importancia de vida, y que pues a nosotros nos nutra, nos siga nutriendo, y poder ser de gran ayuda para todos en la iglesia, y así aspirar, ¿verdad?, a las promesas que el Señor pues nos ha prometido. ¿Cuántas doctrinas falsas o contaminadas habrá en este tiempo que están destruyendo a mucha gente, a muchos jóvenes, muchas ideas, mucha confusión? Y es el tiempo, otra vez, pero tenemos una sana doctrina a la cual hay que seguir, y en la cual tenemos que alimentarnos siempre. Hermanos, pues repasen ustedes estas epístolas en su casa, y van a ustedes a mirar que los consejos, ya cuando los miramos un poquito más detenidamente, es lo mejor que pueda haber. Hermanos,
hermanos, Dios los bendiga, bendiga su palabra. Pásame.